Bienvenidos al estudio entre semana y continuamos en el Evangelio de Juan y el texto que tenemos ahora mismo delante de nosotros es Juan capítulo 5, versículos 18 al 29. El título del estudio es Buscaban para matarlo. Nuestro texto de hoy es mejor introducido por el versículo 18, que dice así: Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué los judíos se enojaron tanto y estaban tan decididos a matar a Jesús? Recordemos lo que había pasado antes en este pasaje. Jesús había ido al estanque de Betesda y sanó a un hombre que había estado inválido durante 38 años. Jesús le dijo que tomara su cama, su camilla y se fuera de allí, ¿no? Ahora, la situación es que era un día sábado y la policía del sábado, ¿no?, atrapó a este hombre cargando con sus cosas. Lo encontró, como dicen, infraganti. Una clara violación de las enseñanzas tradicionales de los maestros de ese tiempo, los maestros de la ley. Ellos querían saber quién le había dicho que llevara su camilla, pero Jesús ya había desaparecido entre la multitud. Más tarde Jesús encontró al hombre en el templo y le explicó que había sido sanado no solo para su conveniencia, sino para que su vida ahora fuera dedicada a Dios. El hombre sanado le dijo a los judíos que habían preguntado sobre quién lo había sanado y entonces confrontaron a Jesús. ¿Por qué Jesús se atrevió a hacer estas cosas en sábado? Jesús les responde a ellos en versículo 17. Mi Padre está trabajando hasta ahora y yo estoy trabajando. El significado de esa declaración puede no golpearnos de la manera en que golpeó a estos judíos religiosos. Juan continúa explicando su furia, su enojo en el versículo 18. Habían decidido de tal manera matar a Jesús de una vez y para siempre. Los judíos reconocieron la afirmación de Jesús y que declaraba su deidad, es decir, su divinidad. Jesús es Dios. Y para esta declaración, para ellos significaba una clara blasfemia que era castigada con la muerte. Esto es lo que necesitamos ver. Jesús no retrocede, ni trata de aclarar lo que dijo. Él no dice, esperen un segundo, muchachos, no se confundan. No quise decir eso. Déjame explicarte. No. Jesús nos damos cuenta que reafirma sus palabras, no una, sino varias veces. No solamente mantiene lo que dijo, sino que aún lo duplica e incluso lo aumenta. Eso es lo que tenemos en nuestro texto hoy en día. Esto explica plenamente la unidad de Jesús con el Padre y su propia obra en la resurrección de los muertos y el juicio final. La mayor parte de lo que vamos a estudiar aquí es de naturaleza muy, vamos a decir, teológica, ¿no? En otras palabras, vamos a hablar de la naturaleza y el carácter de Dios. Esto es lo que se conoce en teología o en estudios, ya vamos a decir avanzados de la Biblia, cristología, es decir, la naturaleza y el carácter de Cristo. Ahora, ¿por qué necesitamos dedicar tiempo a esto? ¿Por qué no dejamos esto a los seminarios, a las escuelas de posgrado? ¿Por qué necesitamos nosotros saber esto? La respuesta la vamos a encontrar en la parte central de nuestro texto que vamos a leer después, en el 5:23. Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Consistentemente hace esta afirmación. Y es la afirmación de ser Dios.
Uno puede creer esta afirmación o no. Uno puede decir que esto es verdadero o que es falso. Lo que no puede hacer es tómalo o déjalo. O decir probablemente acepto la mitad de esta enseñanza y la otra mitad no. Y sabemos muy bien que vivimos en una sociedad de tal manera que no todas las cosas que la Biblia tiene o que podemos enseñar es verdad objetiva, ¿no? La verdad objetiva es inaceptable. Toda verdad en este mundo ahora se cataloga o se dice es subjetiva, es decir, es tu verdad. Es lo que tú piensas que es verdad, pero no es lo que yo pienso de eso que es verdad. Entonces, una mentira se puede aceptar como verdad dependiendo de la persona que lo hace y lo afirma. Incluso en las iglesias tenemos personas que hacen afirmaciones como esta respecto de algunas creencias o cosas que nosotros declaramos como verdad. Pueden decir, bueno, puedes creer eso sobre Jesús, pero no necesariamente yo necesito creer eso. Nuestro estudio de hoy en día es importante porque involucra a Jesús, hablando a los judíos sobre sí mismo. Y necesitamos conocer estas cosas. Cuando Jesús habla de sí mismo, nosotros necesitamos escuchar. No podemos elegir lo que queremos. Vamos entonces al primer punto de nuestro estudio. Jesús nos hace ver que hay una unidad con el Padre. En esta parte vamos a estudiar el capítulo 5, 19 al 24. La letra A dice, en una división de nuestro estudio, el Hijo actúa en unidad con el Padre. Volviendo a lo que vimos en el versículo 23 acerca de que debemos dar honra al Hijo. Y vamos a explicar por qué es necesario que le demos adoración al Hijo si queremos agradar a Dios. Jesús nos da varias razones en nuestro texto y la primera está en el versículo 19 de este capítulo 5. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. El Hijo actúa en una perfecta coordinación, unidad con el Padre. Cuando Jesús dice que no hace nada por su propia voluntad, está diciendo que nunca actúa fuera de la voluntad y el propósito del Padre. Esto nos demuestra a nosotros que entre el Padre y el Hijo no existe una rivalidad, no hay competencia. Son uno y están en perfecto acuerdo. Es una unidad perfecta. El Hijo ve la voluntad del Padre, ve lo que el Padre está haciendo y actúa en perfecta colaboración con el Padre. Jesús está diciendo que no hace nada independientemente del Padre. Esto es lo que conocemos como iglesia, Dios en tres personas. Esto es lo que creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta Trinidad comparte una voluntad, una esencia, una unidad. Jesús es uno con el Padre. En la división de nuestro estudio, B, el Padre ama al Hijo. Vemos el capítulo 5 y el versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Dice, el Padre ama al Hijo, muestra su amor por su Hijo revelándole todo lo que está haciendo. Tenga en cuenta que Dios está obrando. Creó el mundo en 6 días y luego la Biblia nos declara que Él descansa. Cuando el mundo se hundió en el pecado y la oscuridad, las tinieblas lo cubrieron, Dios se puso a orar. Su trabajo entonces es recrear y restaurar. El Hijo está involucrado en esta obra. Lo vimos claramente descrito
en el capítulo 1 de este mismo estudio de Juan. Vino Él a la tierra para traer luz, vida y un reino. El Padre le mostró al Hijo lo que quería que hiciera. ¿Y el Hijo qué hace? Obedeció. Ahora el Hijo revestido de carne humana, tal como nos declara nuevamente el capítulo 1 de Juan, continúa la obra del Padre. No está adivinando lo que el Padre quiere que haga, no. El Padre lo ama y le muestra todo lo que está haciendo para que el Hijo pueda trabajar junto con Él. El Padre demuestra su amor al mostrar y el Hijo demuestra su amor al obedecer. Aquí hay una buena lección para nosotros, donde Jesús habla de sus seguidores. En Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Así como el Padre reveló sus propósitos al Hijo, así Jesús nos da a nosotros sus mandamientos. Así como Jesús obedeció y trabajó junto con el Padre, juntamente con el Padre, así nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Jesús. Jesús es uno con el Padre. Pasamos a la división C. Padre e Hijo dan vida. Capítulo 5, versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Jesús les está diciendo a los judíos que Él es igual a Dios, que Él y el Padre son unos. Aquí dice que Dios resucita a los muertos y da vida, y también que el Hijo puede dar vida a quien Él elija. Puede que eso no nos sorprenda como lo habría hecho en aquellos tiempos con estos judíos religiosos que escuchaban a Jesús. Ya que había una famosa enseñanza de los maestros rabínicos de que había 3 llaves que pertenecían solamente a Dios, solamente a Dios. Habían 3 cosas que solamente Dios hacía. Y ellos decían la llave de la lluvia, la llave del nacimiento y la llave de la resurrección. ¿Te puedes imaginar entonces la cara de asombro de los religiosos judíos de ese tiempo cuando Jesús dijo que Él tenía el poder para dar vida? A nosotros no nos causa nada eso, pero a ellos sí. Cuando Jesús mencionó obras mayores que estas, en el versículo 20, esto es lo que quiso decir. La entrega de la vida y el juicio de que Él está a punto de hablar, declaran nuevamente que Jesús es uno con el Padre. División D. El Padre le concede el juicio al Hijo. 5:22. Dice así, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Qué es lo que los judíos pensaban sobre el juicio? Basado en el Antiguo Testamento, y esto ya no estamos hablando de tradiciones de ellos. ¿Qué es lo que los judíos religiosos enseñaban, los maestros, los sacerdotes y todos ellos enseñaban al pueblo acerca del juicio de Dios? Veamos un poco. ¿Qué es lo que la Escritura del Antiguo Testamento nos dice? Salmo 50, versículo 6. Y los cielos declaran su justicia. Declaran que ¿qué? Que Dios mismo es el juez. Este texto nos dice claramente, Dios es el juez. El Salmo 82:8 dice, levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Tuyas son todas las naciones. Dice, levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Nuevamente, Dios es el juez. Salmo 96:10. Digan entre las naciones, el Señor es rey, el Señor afirmó el mundo y no será conmovido. Pongamos atención a esta frase, la última del Salmo 96:10. El Señor juzga a los pueblos
con justicia. Nuevamente, Jehová es juez. Salmo 96, 13. Delante del Señor que ya viene, sí, el Señor viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Ahora, podríamos citar muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, pero el punto es que los judíos religiosos de ese tiempo creían que solamente Yahvé, Jehová, podía juzgar, que Él era el único que tenía la llave del juicio, ¿no? Y que aquí Jesús está afirmando que Él juzgará. Por lo tanto, para ellos esta era una blasfemia. Pero para nosotros nos está declarando, nuevamente, concluimos, Jesús es uno con el Padre, en esa parte del estudio, ¿no? Letra E, el Padre le dio a su Hijo la vida, dice el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Jesús está diciendo que Dios el Padre existe por sí mismo. Nadie le dio vida. Nunca comenzó su vida. No tuvo un inicio. Por lo tanto, no tendrá un final. Tiene vida en sí mismo. Del mismo modo, el Hijo, que es el unigénito del Padre, lleva la misma esencia, la misma característica. El Hijo tiene vida en sí mismo. Recuerda lo que Juan dice en el prólogo, cuando él comienza, capítulo 1, ¿no? Ahora, para escuchar esto de la manera en que los judíos lo escucharon, recuerden que una de las llaves que pertenecía únicamente a Dios era la llave del nacimiento o la vida. Esto nos ayuda a entender un poco de la confusión también de Nicodemo cuando Jesús hablaba de nacer de nuevo. Y yo creo que este es el momento apropiado para ver uno de los versículos que hemos omitido, ¿no?, en este estudio, que hemos pasado ya, el versículo 24. ¿Ya? Y dice así: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso dice el 5:24. Observe estas afirmaciones extraordinarias de Jesús, ¿no? Quien escucha mi palabra, quien oye mi palabra, quien cree el que me envió, al que me envió, ¿no? Jesús está diciendo que Él es el camino a la vida eterna. Él es el único camino para librarnos de la ira de Dios. Es el camino, es el único camino que nos conduce de una muerte segura a una vida eterna. Así entendemos a Jesús cuando nos dice que Jesús es uno con el Padre. Entramos a la segunda parte de nuestro estudio, la resurrección y el juicio. Tenga en cuenta lo que está sucediendo aquí. Los judíos están condenando a Jesús porque se estaba haciendo igual a Dios. Jesús, en lugar de retroceder, Jesús más bien da más municiones, ¿no?, más leña para el fuego. Y les explica que Él es uno con Dios. En este siguiente párrafo o esta siguiente parte del estudio vamos a ver esta afirmación mucho más en detalle. Va a explicar Jesús lo que está sucediendo. Y con todas estas afirmaciones acerca de su deidad. Acuérdate, cuando decimos deidad estamos hablando de la divinidad, que Jesús es Dios. Letra A. Jesús resucitará a todos los muertos. Capítulo 5, versículo 25. En verdad les digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Jesús les está diciendo que tiene el poder de resucitar a los muertos. Es una cosa de ahora y
todavía no. Es decir, la hora está llegando, pero también está aquí ahora esto. Es posible que esté hablando de resucitar a los muertos durante su ministerio terrenal. Algunos eso opinan. Cuando dice, viene la hora, y la hora es ahora o todavía no. Jesús trae su reino. Él está sanando a los enfermos como una señal de que no habrá enfermedad, tristeza ni lágrimas en su reino. O sea, estas señales que él estaba haciendo, eso eran señales hacia la eternidad, como lo declara Apocalipsis. Está resucitando a los muertos para mostrar que no habrá muerte en su reino celestial. Pero también está hablando del último día en que todos serán llamados a salir de sus tumbas. Esto lo vamos a ver en los versículos 28 y 29. Esto nos ayuda a comprender de qué está hablando Jesús. Capítulo 5, versículos 28 y 29. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Tengamos mucho cuidado cuando leemos este texto, ¿ok? Cuando este texto menciona los que hicieron lo bueno y los que practicaron lo malo, es decir, las obras malas, estas se usan en el contexto de un juicio. Estas son traídas como una evidencia para probar a los condenados por los hechos que están siendo juzgados. Así como hoy en día, un ejemplo nada más, así como hoy en día una persona es condenada por un crimen específico por el cual se le ha llevado a juicio. Pero ningún juez en este mundo toma en cuenta las tantas cosas buenas que esta persona ha hecho en el pasado. ¿Se dan cuenta de eso? No. Se le lleva a juicio por el crimen cometido. Asimismo ese día, así será. No se va a tratar de hacer un balance de las cosas buenas y malas que hicimos en esta vida para traerlas a un juicio. No. Se le condena a la persona que está en juicio en base al rechazo que hizo hacia Dios. Las obras malas, entonces, mis queridos hermanos, solo representan la evidencia justa de un Dios justo, de un juez justo, haciendo un juicio justo. Dice, aquí está la evidencia. Juicio final. El siguiente texto prueba lo enseñado acá. Daniel 12:2. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Toda persona que haya vivido en este mundo estará delante de Dios en el juicio. Como lo declara Apocalipsis, grandes y pequeños. Ahí estará María Magdalena, Pilato, Juan Calvino, el rey Felipe, Adolfo Hitler, Billy Graham, John F. Kennedy y todos los presidentes, todos los reyes y todos aquellos que no tuvieron quizás nada en este mundo. Todas las personas bajo toda la historia del mundo que vivieron estarán delante de la presencia de Dios. Jesús tiene autoridad sobre la existencia, nos damos cuenta de eso. Personas que han sido enterradas, personas que han sido incineradas, personas que se han ahogado en el océano, personas que murieron en el campo de batalla. Hoy nada menos es martes cuando estoy grabando este estudio, se conmemora aquí en Estados Unidos el Día de los Veteranos. Y hay otro día que es el día de memorial, donde se recuerda a los soldados caídos en la batalla. Todos ellos estarán delante de Dios. Jesús tiene el poder y la autoridad para traerlos a todos de vuelta a sus cuerpos y ser resucitado entre los muertos. Para Él no hay problema en cuanto a los que murieron en el océano, murieron
de la manera que hayan muerto, incinerados, que han sido sus cuerpos quemados. Solamente Dios tiene el poder para hacer eso. Apocalipsis 20, 13 y 14 dice, el mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces nos dice nuevamente acá, conforme a sus obras. Recordemos la explicación de qué lugar tienen las obras. Es la evidencia por la cual el juicio se trae. Pero no es la razón. Más bien es la evidencia que hay en contra del condenado. Punto B. Jesús resucitará con el poder de su palabra. Nuevamente, capítulo 5, versículo 25 nos dice, en verdad les digo que viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Entonces estamos asombrados con esto, ¿no? Lo que Él dice acá, el poder de su palabra. Fíjense bien esto, no es el poder de mi palabra, es el poder de la palabra de Jesús. Por la palabra todas las cosas fueron creadas. Eso nos dice, ¿no? Juan capítulo 1. Él también tiene el poder y la autoridad sobre la vida y el futuro eterno. Esto lo leemos en 1 de Tesalonicenses 4:16. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Queridos hermanos, Él es el que tiene el poder. Los muertos en Cristo van a resucitar. Él es el creador de todas las cosas. Él es el dador de la vida. Por lo tanto, los muertos van a resucitar. Hebreos 1:3 dice, esto nos declara más sobre la divinidad de Cristo. Hablando de Cristo dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Mis queridos hermanos, Él mantiene unido a todo el universo con su palabra. Mantiene todo lo que existe por su palabra. Y Él un día va a dar vida a nuestros cuerpos mortales con su palabra. Entonces hay una esperanza para nosotros. ¿Creemos esto? ¿Creemos esta palabra? Que Él nos va a dar vida en el futuro. Por lo tanto, no tenemos que tener temor a la enfermedad, a la muerte, porque esas cosas simplemente son el vehículo, los medios que Dios usa para llevarnos a su presencia. Solamente el Señor puede hacer esto. Punto C. Llegará la hora de la resurrección. Lo hemos visto en el 5:25, cuando dice que viene la hora y la hora es. Hemos notado que Jesús ya está demostrado y está demostrando su poder y la gloria de su reino. En Juan 11, que esperamos estudiarlo en algún momento, Él fue a Betania y se para delante de la tumba de Lázaro. Y Él alza su voz hacia la tumba de Lázaro diciendo, Lázaro, ven fuera. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Jesús usó el nombre de Lázaro? Muchos teólogos están de acuerdo con esto y dicen es muy posible que simplemente hubieran muchos otros muertos allí en esa tumba donde estaba Lázaro, porque las tumbas eran como cuevas. Habían varios cuerpos allí en esa tumba. Y si Jesús hubiera gritado simplemente ven fuera, es posible que todos los que estaban en esa tumba se hubieran levantado y hubieran salido. Pero bueno, Él fue específico, ¿no? Y mencionó nada más quién, el nombre de Lázaro. Tal es el poder de la palabra del Hijo de Dios. Jesús estaba revelando su gloria y la gloria de su reino en la tierra. Nosotros también tenemos que obedecer la voz de Jesús cuando Él nos llame.
Incluso los muertos obedecerán la voz cuando Él nos llame. Y esto es un ejemplo, ¿no? Una alegoría, podemos decir, de cuando Él nos encuentra a nosotros. La Biblia nos declara que nosotros, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos hacer nada de parte nuestra para salvarnos. Fue Él quien nos llamó. Fue Él quien nos convenció de nuestro pecado, de nuestra culpabilidad. Y por eso es que venimos arrepentidos delante de Dios. Y así como llamó a Lázaro con su nombre específicamente, así nosotros hemos recibido el llamado para tener una nueva vida en Él. ¿Tenemos una nueva vida en Él? ¿O todavía estamos viviendo como la manera antigua, con nuestras prácticas de pecado y de maldad? El Señor nos llama. Y el Señor va a hacer posible que un día el llamado final va a ser la coronación de todas sus promesas. Solo el Señor puede hacer eso. Concluimos. Juicio final. 5:29 de Juan. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Todos, absolutamente todos, vamos un día a resucitar de entre los muertos. Nuestros cuerpos, lo que exista o lo que no exista de ellos, para Dios no hay nada imposible, van a ser restaurados. Como dijimos anteriormente, todos los seres humanos, en toda la historia de este mundo, van a resucitar. Y estaremos ante el Hijo de Dios. Nos presentaremos ante el Hijo que vino a la tierra y tomó carne humana y el Verbo se hizo carne, dice Juan. El que fue tentado en todo como nosotros y que nunca pecó. Él mismo juzgará a toda la humanidad. Aquellos que han honrado al Hijo serán resucitados a la vida eterna. Aquellos que lo han rechazado sufrirán el juicio y la condenación eterna. No se trata aquí de las buenas obras o malas obras. Aquí no se trata de una balanza para ver qué pesa más. Y aun si así fuera, mis queridos hermanos, estoy 100% seguro que la balanza se inclinaría más por el peso de tanto pecado, de tanta maldad que hemos cometido. Pero esa no es la base del juicio. La base del juicio será el rechazo al Hijo de Dios o la honra al Hijo de Dios. La vida eterna es dada por el Hijo, que tiene vida en sí mismo, lo vimos ya en este estudio. Viviremos en su presencia y disfrutaremos de su presencia para siempre. Solo Dios puede hacer eso. Apocalipsis 22:12. Dice, miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria a Dios. Él viene pronto. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Oremos, Padre. Qué bendición poder recibir esta verdad revelada en el Evangelio de Juan. Que Jesús no fue un simple ser humano histórico, no fue simplemente un maestro, un gran profeta, el Elías, que muchos piensan que fue. No fue ni siquiera un ángel bajado del cielo que tú mandaste.
No, Dios, fue tu propio Hijo. Jesús fue revelado a nosotros en cuerpo humano para llevar nuestros pecados y nuestras maldades en la cruz del Calvario y colgar ahí todas aquellas acusaciones que estaban delante de nosotros, tomando así nuestro lugar para lograr la limpieza y el perdón de todos nuestros pecados, para que un día podamos estar delante del Padre sin miedo al juicio final, de la condenación que muchos van a sufrir, pero con la confianza, la certeza de que hemos sido perdonados por el sacrificio de Cristo y que hemos recibido ahora mismo la esperanza de esa vida eterna y que un día coronaremos cuando estemos en tu presencia. Gracias, Padre. A ti, Jesús, sea la gloria, el honor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, deseando que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Nos veremos en la próxima ocasión.